bajar a los infiernos a cumplir lo que estaba escrito de él. Por eso te engañaron en la universidad cuando te dijeron, bueno, mañana la graduación, pasado mañana a ganar $5,000. No, señor, pasado mañana son 10 años después de haberte graduado. Para empezar, menos del salario mínimo. Porque hay 7,000 graduados peleando por la plaza que tú quieres. Te mintieron. Jesús leyó la palabra. Y en ese momento su espíritu posiblemente se contrae de la emoción. El Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor, porque me ha ungido. ¿Cuándo lo ungieron, hermano? ¿Cuándo lo ungió el Espíritu? Desde que lo presentaron a los 8 días, cuando aquel anciano le dijo a María, María, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos. Una espada traspasará tu corazón. ¿Qué está haciendo ese anciano? ¿Qué está hablando? ¿Qué está alfombrando? El camino que iba a seguir ese niño. Y está alfombrando, María. Vas a caminar en un camino en donde una espada va a traspasar tu corazón. Tienes que aceptarlo, María, porque este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos. 30 años después, cuando Jesús sale a su sacerdocio, expresa estas palabras. Hoy se ha cumplido esta escritura. Dicho en otras palabras, hoy se ha cumplido la palabra que mi papá habló. ¿Pero qué palabra habló tu papá? ¿Que ibas a ser un borracho como él? ¿Un pegador de mujeres como él? ¿Un fracasado como él? ¿Un pornógrafo como él? ¿Te das cuenta que a menos que tú vengas delante de Dios esta mañana, le digas, Señor, puedes tú enderezar? Por eso el salmista que dijo, porque Él endereza mis veredas. Él endereza mis veredas. Mis padres dijeron esto, pero el Señor endereza mis veredas. Pero sin Cristo, mi querido, vas a seguir caminando en el asfalto que tus padres prepararon para ti. Y vas a vivir siempre, con todo respeto, en la mediocridad financiera, espiritual y familiar. Chocando los carros, destruyendo tus bienes. Es que vos no servís para nada. ¿Cómo se te ocurre manejar así? Es lógico, te alfombraron un camino en donde te dijeron que eras tan inútil que ni siquiera para manejar bicicletas servías. Y ahí está el resultado. ¿Has probado de todo? ¿Has querido hacer pupusas? ¿Te salen torcidas? ¿Has probado hacer tamales? La masa se recose. ¿Has probado hacer huevos, panes con huevo? Los huevos te salen güeros. ¿Has probado vender panes con frijol? El frijol se te enchuquece. ¿Qué pasa? Tus manos, mi amor. Tus manos. Quítate de aquí, te digo. Mejor anda a estudiar. Tus manos no sirven para nada. Ahí están tus manos. Toca los frijoles y salen espuma. Tocas un billete, se desaparece. ¿Quieres planchar una camisa? Se quema. Tus manos fueron alfombradas para fracasar. Y entonces estás en tu oficina de lunes a viernes, deseando estar con tus hijos. Tu hija se está escapando, está creciendo, se está convirtiendo en una dama y tú no te estuviste con ella para aconsejarla, para decirle lo que va a encontrar en el camino. Porque te alfombraron un camino de fracaso como mujer. Deseando la jubilación. Y cada 2, 3 años le suben años a la jubilación. Y no te puedes jubilar porque estás atada, mi querida, a un camino. Por eso has fracasado con tus esposos. Por eso tus hijas han salido embarazadas. Por eso tus hijos se han convertido en mareros. Por eso tu esposo te ha abandonado. Porque alguien alfombró ese camino. Pero hoy
el Espíritu Santo está al final y te dice, como hicieron los votos de Ena y su esposo, ¿quieres renovar tus votos conmigo? ¿Quieres empezar un nuevo matrimonio? ¿Quieres empezar un nuevo camino? ¿No te gustaría que tu esposo sea quien salga a trabajar a las 5 de la mañana y que tú te quedes durmiendo hasta las 7 después de ir a dejar a tu niña al colegio? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría levantarte, encontrar tu casa lista para hacer limpieza y darte el gusto de invertir platos de comida? ¿No te gustaría dejar de comer allá en el comedor de la empresa pudiendo comer en tu casa? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría que sea yo como Padre especial darte tu provisión, sostenerte a ti, tu esposo, tus hijos? ¿No te gustaría? Pero para eso tengo que enderezar tu vereda. A menos que tú quieras seguir 80 años. 80 años. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, pero con tristeza, y termino, posiblemente tú tengas que decir, el Espíritu de mi abuelita está sobre mí y me ha ungido. Posiblemente tengas que decir, el Espíritu de mis abuelos está sobre mí y me ungieron. Posiblemente tengas que decir, el Espíritu de mis padres está sobre mí y me ungieron. Posiblemente tengas que decir, el Espíritu de mis padres está sobre mí y para esto fui ungido. Posiblemente tengas que decir, el Espíritu de mi madre está sobre mí y me ungió para esto. ¿Qué espíritu está sobre ti? ¿Qué espíritu está sobre ti? Cierre sus ojos, por favor. Qué bonita mi congregación. Los amo mucho. Me sacan la ternura que hay dentro de mí. Muy bien, vamos a la palabra. Bienvenida, hermana Dinora. Bienvenida. Qué bueno que esté con nosotros. También la mamá de Edgar, ¿dónde está? La mamá de Edgar, Nora. Hermana Nora, bienvenida. Vamos a leer la palabra preparando escenarios. Esta mañana hemos escuchado palabras de preparación de escenarios, pero vamos a verlo dónde se origina esto. Capítulo 4 de Lucas, verso 16. Y yo espero que este mensaje, como dijo Armando Montes, cambie paradigmas, cambie conceptos, estructuras. Recordemos que todo el deseo de Dios es llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Todo el deseo de Dios es que nosotros cada día, escúcheme bien, cada día nos desprendamos de las costumbres de la tierra y empecemos a vivir en una dimensión celestial aquí en la tierra. Atraer la Shekinah, atraer la presencia de Dios para hacer de nuestro entorno un pedazo de cielo. Es todo lo que Dios quiere, que nosotros atraigamos el huerto del Edén a nuestra casa, a nuestro hogar, nuestro trabajo, para que podamos vivir de en medio de la maldad, nosotros que podamos vivir en un estado de bienestar. Ese es el shalom de Dios. Dicen los judíos que cuando usted invoca la paz de Dios, o al Dios del shalom, que hasta las cucarachas estén quietas, que no lo asusten.
que no se le crucen en el camino. Eso es un judaísmo, pero tal vez le pueda servir para magnificar lo que Dios quiere para ustedes, lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que Pablo pudo expresar: ¿qué me apartará del amor de Dios? ¿Qué me apartará? Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Tristemente, hay cosas que sí nos apartan del amor de Dios. Hay cosas que nos separan. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos para poder vivir en ese estadio de bienestar, de paz, que no importan las tormentas, saber que Él está con nosotros, como dijo la profecía. Verso 16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesús. El Señor está hablando de una profecía que escribió el profeta Isaías, casi unos 1600 años antes, imagínense. Isaías, hijo de Amós. Y entonces el Señor esperó el tiempo propicio para tomar el rollo y leer esa palabra. Pero lo que quiero enseñarle es: ¿quién le dijo a Isaías que profetizara esas palabras? Todos sabemos que cada profeta que habló en el Antiguo Testamento, y los que hablan en el Nuevo Testamento, y los que hablan todavía hoy, están preparando escenarios para que nosotros, los que creemos y aceptamos la palabra profética, podamos caminar en esas palabras. El Padre, lógicamente, inspiró a los grandes profetas del Antiguo Testamento para preparar un escenario para su Hijo. Cada profeta que habló marcó pavimentó un camino por donde iba a caminar su Hijo amado, el Señor Jesús. El Padre, desde la eternidad, preparó todo para que Jesús, cuando viniera a la tierra, estuviera pavimentado el camino por donde Él iba a caminar. La cruz, el Calvario, la vergüenza, la humillación, la traición. Oseas, por ejemplo, es un profeta que habla sobre la traición de la esposa que iba a hacer con su hijo. Como Gomer, que era Israel años más adelante, iba a traicionar el amor perfecto y santo de Jesús. Oseas lo vivió en carne propia como una profecía. Y cuando Jesús entró en escena, sufrió la misma traición, el mismo abandono, la misma burla que hizo Gomer con Oseas. Entonces, el Señor Jesús esperó 30 años para poder entrar a la escena que el Padre había preparado. Es un escenario que el Padre preparó y que estaba compuesto, por así decirlo, de varias partes el escenario. Pero en este momento en que Él abre el rollo en Nazaret y entró a la sinagoga, se levantó a leer,
Dice la Biblia que después de leer todos los ojos estaban fijos en él. ¿Qué interpretación le va a dar este hombre a la profecía de Isaías? Porque esa profecía la conocían todos, es una profecía mesiánica que habla del camino del Mesías que había de venir. Así que quien está hablando para ellos es un ciudadano más, es un carpintero. Ellos nunca se imaginan que el que está hablando es el Hijo de Dios. Para ellos es un igual, es uno más entre los judíos. Pero entonces Jesús, después de haber leído la profecía de lo que él iba a cumplir, les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. No dijo esta profecía, esta escritura. Quiero hablar con los padres, con las madres, con los pastores, con los futuros pastores que el Señor está preparando en esta congregación. Porque aquí hay futuros pastores que están siendo forjados y formados para que, llegado el momento, puedan ir a cumplir su llamado. ¿Quién preparó todo para que Jesús cumpliera? ¿Por qué dijo él: hoy se ha cumplido esto? ¿Por qué? Porque primero, el Señor Jesús reconoce que el que fue ungido para dar vista a los ciegos es Él. El que fue ungido para levantar al caído es Él. El que fue ungido por el Padre, por el Espíritu Santo, y que fue anunciado por Isaías, es Él. Por eso Él les dijo: hoy se ha cumplido esa escritura. Aquí está el que le va a abrir los ojos a los ciegos. Aquí está el que va a sanar al enfermo. Aquí está el que va a libertar a los oprimidos por la enfermedad. Aquí está. Y la Biblia sigue diciendo: y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Ahora lo que quiero hablar realmente: ¿quién preparó todo para que Jesús cumpliera esta escritura? Pues lógicamente fue el Padre. Es el Padre quien prepara el escenario sobre el cual sus hijos caminarán años más adelante. Mi esposa y yo estamos aquí cumpliendo un escenario que el Señor preparó hará unos 32, 33 años, posiblemente, no tengo muy bien la fecha, pero en alguna ocasión el Señor usó a una profeta, nuestra propia hija, una noche que estábamos en una iglesia pequeña, bien pequeña, tal vez era de allá para acá. ¿Te recuerdas? Pacto de Amor. Y habíamos estado trabajando, hermano, en esa congregación, lo voy a decir de esta manera, estérilmente. Hicimos un evento para parejas que no llegó ni el pastor, nadie. Era tal nuestra pasión, nuestro amor por el ministerio, que nosotros poníamos el café, poníamos las champurradas, poníamos la cafetera, poníamos todo, con tal de que las parejas que llegaran fueran bien atendidas. Era nuestra inversión a nuestro ministerio. Pero lógicamente en ese lugar no creyeron en nosotros, no nos aceptaron. Y nosotros de alguna manera pues acusamos el dolor, la frustración, la tristeza. Por eso es que difícilmente nosotros oxidamos a alguien que tiene ministerio. Tampoco nos exponemos a mandarlo así, empíricamente, pero sí preparamos el escenario para que puedan ir siendo forjados, formados, educados, corregidos, para que cuando vayan y cumplan su llamado no sean avergonzados. Y me recuerdo muy bien que una de esas noches en donde nosotros tuvimos que guardar las champurradas, que tomarnos el café, cerramos la iglesia, guardamos el púlpito, y nosotros dos solitos nos fuimos a la casa. Tal vez con amargura, con algo de cólera, enojo, no me recuerdo muy bien, pero usted imagínese. Sin embargo, seguimos congregándonos ahí. No nos fuimos. El efecto no fue sacarnos. En nosotros hay un
hay un principio de fidelidad a nuestras congregaciones, a toda prueba, no importa lo que nos hagan. Hemos decidido honrar a Dios y honrar a nuestros pastores. Con nuestro pastor Vladi ya tenemos más de 20 años de caminar juntos. Y seguimos todavía respetándolo y honrándolo como nuestro mentor, como nuestro pastor, como el hombre que Dios puso para darnos cobertura. Por eso no entiendo yo cómo hay gente que aborta. No entiendo cómo hay gente que fácilmente nos abandona y se va sin decir adiós. No lo entiendo, pero es otra cuestión. Así que mi esposa y yo seguimos congregándonos, y una de esas noches una profecía se levantó y dijo: siervos míos, prepárense porque los llevaré a otra nación, los llevaré a otros lugares en donde ustedes serán apreciados, en donde ustedes serán honrados. Algo así dijo la profecía. No la grabamos porque no estábamos para eso en ese momento, pero el Señor preparó, pavimentó un camino por donde nosotros, sin saberlo, íbamos a caminar años más adelante. Y empezó un proceso, seguimos creciendo, seguimos alimentándonos con la palabra, seguimos luchando, seguimos soportando vergüenzas, humillaciones, desprecio, menosprecio, hasta que llegó el momento en que el Señor nos sacó de ahí. Y cuando venimos al país que estaba convulsionado por el fin de la guerra, hermano, encontramos una sociedad totalmente resquebrajada. Mujeres llorando, abandonadas, matrimonios acéfalos porque los hombres habían sido matados en la guerra, hogares totalmente destruidos, jóvenes que en aquel tiempo, hace 20 años, quizá tendrían sus 10, 12, 13 años, hoy son los adultos que están en otros lugares. Y entonces cuando venimos nosotros, la gente tenía hambre de restauración. Y empezó un proceso de trabajo, restaurantes, hoteles, Pueblo Viejo, de aquí que allá, donde quiera. Todo estaba pavimentado y nosotros solamente caminamos sobre aquella palabra que el Señor nos había dado y que con eso nos había consolado. 17 años después, seguimos todavía caminando en aquella profecía. Hemos ido a otros países, mi esposa va para Perú la otra semana, todo está preparado por aquella palabra que el Padre envió para 2 de sus hijos. Y esa palabra se empezó a cumplir. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? La pregunta que surge: ¿qué escenario prepararon para usted sus padres? Una pregunta dura, difícil. ¿Qué palabra lanzaron sus padres para que años después usted empezara a caminar sobre esa palabra? Por eso es importante lo que Jesús está diciendo. Hoy se ha cumplido esa escritura, porque Jesús empezó a caminar, hermanos, empezó a caminar sobre esa palabra y encontró a un ciego, Bartimeo: recibe la vista, estaba escrito que yo te iba a hacer ver. Y sigue caminando y encuentra a la mujer del flujo de sangre, humillada, sin padres, sin marido, sin casa, sin hogar, huérfana. Y Jesús se detiene. Por eso Jesús nunca sanó a la persona que no tenía que sanar, porque Él no se movió de la palabra. Él no se salió, no agarró un atajo, no dijo: mucha gente por aquí, van por otro lado. No, tengo que pasar porque la palabra que mi Padre habló se va a cumplir en aquella esquina. ¿Se da cuenta por qué cuando nosotros somos guiados por la palabra, cuando somos guiados y sabemos perfectamente que Dios está en control de nuestra vida, usted no puede agarrar por otra esquina, no puede agarrar por aquí? Por eso incluso algunos de ustedes que no son constantes en la congregación,
Lo lamento, pero posiblemente usted no está obedeciendo el mandato que el Padre le dio y que usted quiere hacer su voluntad y no va a poder, no va a prosperar. Porque el Señor pavimentó el camino por donde usted tenía que andar. Posiblemente usted andaba en otra congregación y Dios permitió que el enemigo hiciera algún fracaso para enderezarlo y meterlo donde tenía que estar. Por eso es que Jesús, cada ciudad que visitó, estaba profetizado. Y tú, Capernaum, había dicho el profeta, en ti se harán cosas tan grandes y no creerás. Años después Jesús llega a Capernaum y no le creyeron. El Gadareno estaba programado para ese momento. Por eso yo siempre me pregunto, ¿por qué no sanó al cojo de la puerta la hermosa? Porque no estaba en la agenda, no estaba en el camino. Eso era para Pedro. ¿Por qué Jesús no entró por esa puerta? Porque no debo entrar ahí, no está programado por el Señor. Su trabajo, su vida, su matrimonio, su familia. Por eso algunos de ustedes tienen problemas conyugales y se aguantan y se aguantan y se aguantan. Es mejor, cállese la boca, bendiga a Dios, empiece a buscar soluciones y dígale, Señor, si este es el pavimento donde debo andar, por favor, cumple tu voluntad y cumple tu propósito. Por eso en Dios ya no hay divorcios, en Dios ya no hay fracaso, en Dios ya no hay nada que pueda fracasar. Por eso Jesús no fracasó. ¿Qué escenario está usted preparando para que sus hijos caminen cuando sean adultos? El Padre profetizó, le dijo a Isaías, profetiza Isaías, mi ungido, llegado el momento, le va a dar vista a los ciegos. El Padre preparó el escenario para que cuando Jesús, llegado el momento, entrara y cumpliera todas las cosas que el Padre había profetizado. Nuestra obligación como sus padres espirituales es preparar el escenario para que ustedes cumplan en el futuro los sueños y los planes del Padre Celestial, no los nuestros. Lo que dijo el teniente Bernal, ¿qué hizo con su hija en ese momento? ¿Qué hizo con sus nietos? Ya preparó, ya pavimentó el camino para que cuando Sophie tenga la edad correcta encuentre en qué esquina, en qué quiebre del camino va a encontrar a su esposo. Posiblemente al teniente Bernal se le olvide que él mismo fue el Isaías para profetizar que su nieta va a encontrar al hombre que Dios tiene para él. Pero Sophie, no me gusta ese muchacho. No es asunto tuyo, abuelito, es el que Dios preparó. Si Sophie grabara la profecía de hoy, posiblemente le diga, hace 18 años en el altar de Visión de Fe tú dijiste que Dios iba a preparar al varón que tenía para mí. Así que es mío, abuelito, no es para ti. Porque el problema es que se nos olvida. Se nos olvida lo que decimos. Entonces a muchos de sus padres se les olvidó que ellos prepararon un escenario de fracaso para usted. Prepararon un escenario de vergüenza, de humillación. Es que vos no servís para nada, nunca vas a ser buena para nada, ni para mamá vas a servir. Y eso fue lo que pavimentaron, y usted sin darse cuenta llegó a la pubertad, salió de la casa a los 16, 17 años y empieza a caminar errantemente. Y usted dice, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué no siento cabeza? ¿Por qué no sirvo para esto? ¿Por qué? Precisamente porque alguien mandó una palabra por la que usted tuvo que caminar o está teniendo que caminar. Por eso usted debe saber el valor de las palabras. Las palabras marcan, abren un camino, mi hermana. Tú decides qué camino preparas para tus hijas. ¿Qué camino vas a preparar para ellas, mi hijita? Cuando usted salga de la casa, cuando termine sus estudios, yo declaro que usted es una mujer de triunfo, una mujer de hogar, una mujer buena para mantener su hogar, una mujer que va a saber hacer feliz a su esposo. Yo lo declaro. Definitivamente usted está pavimentando, está asfaltando un camino de victoria para su hija. ¿Quién te hizo daño? Alguien. Alguien te asfaltó. Agarró el camino de la palabra y alfombró tu camino de fracasos. Alfombró tu camino de dolor, de divorcios. Tus hijos
se han perdido tal vez. Tus hijas se van de la casa porque alguien te alfombró el camino y dijo: es que vos ni para tata vas a servir. Años después empiezas a ver que realmente, por más que te esfuerzas para que tus hijos respeten tu autoridad, te desprecian, te escupen. Los mandas al colegio, te fallan. Los mandas a la escuela y se juntan con malas amistades. Oras, estás en la iglesia, sirves al Señor con tal de que Dios te haga milagros, pero no logras salir. ¿Por qué? Alguien te puso una alfombra de fracaso. Alguien te alfombró el camino con palabras de maledicencia. Y ahora te preguntas: ¿qué va a ser de mi vida, Señor? Alguien te dijo: ten cuidado, no creas en los hombres, porque todos los hombres son malos. Te asfaltaron un camino en donde solo hombres malos ibas a encontrar. Y por más que te esfuerzas para caer bien, por más que te esfuerzas para amar y que te amen y que te honren, se burlan de ti, te engañan, te abusan, te expresan palabras de vulgaridad. ¿Quién alfombró tu camino de fracasos? Porque de victorias, gloria a Dios, pero ¿y de fracasos? ¿Quién pavimentó el camino para que tú no le creyeras a Dios? ¿O qué tal esta alfombra que te pusieron? Dejen al muchachito, no, que no barra, que no trapee, yo lo voy a hacer por él. Vaya a jugar, mijo. Usted vaya a jugar, usted no haga nada. 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 34 años después, no hace nada. Y usted dice: ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no salgo adelante? Porque alguien te alfombró el camino. No haga nada, mijito. Aquí está mami para que se lo haga todo. Y te hicieron un inútil. Y te duele. Y cuando la palabra pega, cuando la palabra como martillo empieza a golpearte y empieza a cincelarte, te avergüenzas, te sientes mal, te sientes inútil, fracasado, pero al salir de ahí para allá, nuevamente la alfombra roja te está esperando, pero no una alfombra roja de éxito, sino una alfombra de fracaso. Porque ya nadie puede creer en ti, porque tú mismo no crees en ti, porque te lo dijeron. Por eso nuestra obligación como padres espirituales es preparar el escenario. Por eso ustedes ven que yo siempre a los niños que presento les digo: Señor, donde quiera que esté su esposo siendo formado, que lo encuentre, para que cuando vaya a la universidad no se deje bloquear por los cerebros que va a encontrar, por las caras bonitas, por los príncipes del desierto, sino que estoy pavimentando un camino para que esa niña encuentre al siervo o ese niño encuentre a la sierva que Dios ha preparado. Por eso siempre declaro sobre esos niños: en tu mesa jamás faltará el pan, en tu vida jamás faltará el vestido, el calzado y el abrigo. ¿Qué profetizaron sobre usted cuando lo presentaron? Si es que lo presentaron. ¿Qué alfombra pusieron para que usted caminara 20 años después, cuando lo consagraron a un ídolo, a un dios de los cananeos, a un dios de sexo, de sensualidad, de lujuria, de lascivia? Esa es la vida que estamos llevando. El Señor nos ha puesto a los padres para que los jóvenes no se pierdan en los deleites del mundo. Pero para eso debemos preparar el escenario con palabras de fe, palabras de sabiduría, palabras de sanidad para ellos. Porque ustedes y nosotros somos responsables de preparar el futuro de nuestros jóvenes. Y ese futuro está cerca. Estudia, mija, estudia. Estudia como dé lugar, estudia. Eso es lo que da pisto. Años después no encuentras trabajo su hija. ¿Y de qué dinero está hablando?
no sabe freír huevos, no sabe mantener una casa, no sabe administrar un hogar, porque le alfombraron el camino de que estudie, estudie y estudie. Brillante, pero inútil para lo que realmente Dios la creó. Por eso, con todo respeto, hay mujeres que tienen miedo de dejar el trabajo. ¿Y por qué tienen miedo? Es que no sé hacer nada, pastor. A mí me prepararon para estar en el escritorio, no me prepararon para atender un hogar. Es más fácil pagar a una muchacha que lo haga todo, que a mí me da miedo fracasar ahí. De hecho, ya fracasaste, mi hermana. Porque tu verdadera función es ser madre. Porque dentro de 60 años te jubilas del escritorio y obligadamente vas a tener que regresar a la cocina. Vas a tener que llegar al dormitorio, al baño. ¿Qué escenario prepararon para ti? ¿Por qué se fraccionó tu matrimonio? ¿Por qué se quebró? Es que a vos no te tarda el dinero, mejor lo manejo yo. Y usted se pregunta, pero Señor, ¿qué tan torpe soy para manejar el dinero? No, no eres torpe, pero allá atrás, mi querido, alguien desenrolló una alfombra de fracaso. De fracaso para no saber ni siquiera comprar un whisky. Y entonces tu esposito, que no debiera hacerlo, es el que controla el súper. Y tú dices, necesito shampoo, pero ¿cómo le digo que necesito shampoo? Porque él no piensa como mujer, él piensa como hombre. Y tú no puedes salirte de esa alfombra, 8, 10, 12 años deseando un shampoo, y no te llega. ¿Por qué? Porque estás caminando en una alfombra que alguien desenrolló hace 30, 28, 25 años. Tú eres chispudo, eres inteligente para tener buenos trabajos, pero ¿por qué no pasas de donde estás? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no prosperas? Porque tienes miedo, porque ahí ya son 20 años de trabajo, ya conozco, ya sé el bus que me lleva, ya conozco al jefe, ya sé cómo se tratan, ya sé cómo se abre la puerta, ya sé cómo se llevan las listas, sé cómo se maneja la bodega. Ir a algo nuevo me da miedo porque te dijeron que te quedaras ahí, teniendo potencial para ir mucho más arriba y que se cumpla lo que el Padre alfombró cuando dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero es más fuerte el caminar en el camino que te alfombraron tus padres que lo que Dios hizo. Por eso Jesús, no fue casualidad que esa famosa mañana, tarde o noche, no sé, pero si dice que entró en la sinagoga el día de reposo, está hablando o entró el viernes a las 5 de la tarde o entró el sábado en la mañana y leyó el libro. Y qué casualidad que el que guardaba el rollo, porque ellos guardaban el rollo y no podían voltearlo por las lecturas de cada sábado, así que el encargado se lo dio exactamente donde estaba la profecía. Hoy se ha cumplido lo que el Señor habló de mí. El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para vivir de prestado toda la vida. Me ha ungido para ser prisionero de la amargura. Me ha ungido para tener vista de ciego. Pero sí la tenemos. Algunos viven en una amargura constante. Otros viven con una ceguera tan profunda que no logran ver las oportunidades de trabajo. Por eso cuando alguien viene conmigo me dice: papá, ayúdeme, ¿por qué no logro conseguir un trabajo? ¿De qué quieres trabajar? Pues de lo que sé, yo sé ingeniería, yo sé asfaltos, yo sé... No, eso fue lo que te asfaltaron. Mijo, usted no acepte menos que esto. Ajá, y te estás muriendo de hambre.
Y en tu casa se atrasan los recibos porque te alfombraron un camino falso. Nada empieza por arriba. Arquitecta, los edificios empiezan por el último piso, empiezan de abajo. Y entonces, ¿cuál es mi consejo? Empieza trapeando el primer piso, luego el segundo piso, luego el tercer piso. Cuando hayas llegado a la azotea, posiblemente ya te estén dando tu escritorio. Pero es que a mí me dijeron que podía empezar desde arriba. No es así, lo lamento mucho. Para que Jesús fuera elevado a la diestra del Padre, primero tuvo que bajar a los infiernos a cumplir lo que estaba escrito de él. Por eso te engañaron en la universidad cuando te dijeron, bueno, mañana la graduación, pasado mañana a ganar $5,000. No, señor, pasado mañana son 10 años después de haberte graduado. Para empezar, menos del salario mínimo. Porque hay 7,000 graduados peleando por la plaza que tú quieres. Te mintieron. Jesús leyó la palabra y en ese momento su espíritu posiblemente se contrae de la emoción. El Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor, porque me ha ungido. ¿Cuándo lo ungieron, hermano? ¿Cuándo lo ungió el Espíritu? Desde que lo presentaron a los 8 días, cuando aquel anciano le dijo a María, María, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos. Una espada traspasará tu corazón. ¿Qué está haciendo ese anciano? ¿Qué está hablando? ¿Qué está alfombrando? El camino que iba a seguir ese niño. Y está alfombrando, María, vas a caminar en un camino en donde una espada va a traspasar tu corazón. Tienes que aceptarlo, María, porque este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos. 30 años después, cuando Jesús sale a su sacerdocio, expresa estas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura. Dicho en otras palabras, hoy se ha cumplido la palabra que mi papá habló. ¿Pero qué palabra habló tu papá? ¿Que ibas a ser un borracho como él? ¿Un pegador de mujeres como él? ¿Un fracasado como él? ¿Un pornógrafo como él? ¿Te das cuenta que a menos que tú vengas delante de Dios esta mañana, le digas, Señor, puedes tú enderezar? Por eso el salmista que dijo, porque Él endereza mis veredas. Él endereza mis veredas. Mis padres dijeron esto, pero el Señor endereza mis veredas. Pero sin Cristo, mi querido, vas a seguir caminando en el asfalto que tus padres prepararon para ti. Y vas a vivir siempre, con todo respeto, en la mediocridad financiera, espiritual y familiar. Chocando los carros, destruyendo tus bienes. Es que vos no servís para nada. ¿Cómo se te ocurre manejar así? Es lógico, te alfombraron un camino en donde te dijeron que eras tan inútil que ni siquiera para manejar bicicletas servías. Y ahí está el resultado. ¿Has probado de todo? ¿Has querido hacer pupusas? ¿Te salen torcidas? ¿Has probado hacer tamales? La masa se recose. ¿Has probado hacer huevos, panes con huevo? Los huevos te salen güeros. ¿Has probado a vender panes con frijol? El frijol se te enchuquece. ¿Qué pasa? Tus manos, mi amor, tus manos. Quítate de aquí, te digo. Mejor anda a estudiar. Tus manos no sirven para nada. Ahí están tus manos. Toca los frijoles y salen espuma. Tocas un billete, se desaparece. ¿Quieres planchar una camisa? Se quema. Tus manos fueron alfombradas para fracasar. Y entonces estás en tu oficina de lunes a viernes, deseando estar con tus hijos. Tu hija se está escapando, está creciendo, se está convirtiendo en una dama y tú no te estuviste con ella para aconsejarla, para decirle lo que va a encontrar en el camino.
porque te alfombraron un camino de fracaso como mujer, deseando la jubilación, y cada 2, 3 años le suben años a la jubilación, y no te puedes jubilar, porque estás atada, mi querida, a un camino. Por eso has fracasado con tus esposos, por eso tus hijas han salido embarazadas, por eso tus hijos se han convertido en mareros, por eso tu esposo te ha abandonado, porque alguien alfombró ese camino. Pero hoy el Espíritu Santo está al final y te dice, como hicieron los votos de Ena y su esposo, ¿quieres renovar tus votos conmigo? ¿Quieres empezar un nuevo matrimonio? ¿Quieres empezar un nuevo camino? ¿No te gustaría que tu esposo sea quien salga a trabajar a las 5 de la mañana y que tú te quedes durmiendo hasta las 7 después de ir a dejar a tu niña al colegio? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría levantarte, encontrar tu casa lista para hacer limpieza y darte el gusto de invertir platos de comida? ¿No te gustaría dejar de comer allá en el comedor de la empresa pudiendo comer en tu casa? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría que sea yo como Padre especial darte tu provisión, sostenerte a ti, tu esposo, tus hijos? ¿No te gustaría? Pero para eso tengo que enderezar tu vereda, a menos que tú quieras seguir 80 años. 80 años. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, pero con tristeza, y termino, posiblemente tú tengas que decir, el Espíritu de mi abuelita está sobre mí y me ha ungido. Posiblemente tengas que decir, el Espíritu de mis abuelos está sobre mí y me ungieron. Posiblemente tengas que decir, el Espíritu de mis padres está sobre mí y me ungieron. Posiblemente tengas que decir, el Espíritu de mis padres está sobre mí y para esto fui ungido. Posiblemente tengas que decir, el Espíritu de mi madre está sobre mí y me ungió para esto. ¿Qué espíritu está sobre ti? ¿Qué espíritu está sobre ti? Cierre sus ojos, por favor.